esté firme en la palabra de Dios, ¿qué va a pasar con él? Su casa no caerá. Entonces, cuando la palabra de Dios nos dice que debemos de meditar en su palabra de día y de noche, es porque al meditar en la palabra de Dios de día y de noche, cuando viene una de esas movidas, esas amaqueadas, esos problemas que a todos nos pasan, la palabra de Dios es la única, digan conmigo, la única que nos va a librar de ese problema. Entonces, mi fe o mi confianza en el Señor, y todos sabemos, les estoy dando escrituras que ustedes deben de buscar después. La fe en el Señor o la confianza en el Señor viene a través de su palabra. La fe viene, ¿por qué? Por el oír, y el oír la palabra de Dios. Hermano Oscar, si usted me apaga todas las luces, por favor. Antes de conocer al Señor, por eso que esta canción que cantamos a mí me encanta, porque me hace recordar cómo era yo, de dónde salí yo, de dónde me rescató el Señor. Cuando yo vengo a la iglesia, escucho la palabra de Dios y mi fe en el Señor crece. Mi fe en el Señor incrementa. Mi fe en el Señor o mi confianza en Él aumenta cada vez que escucho la palabra de Dios. Hermano Oscar, si usted me prende las luces ahorita, por favor. Cuando uno no conoce al Señor, vive en la oscuridad. Pastor Arturo, no, yo tengo luz en mi casa. No hablo de esa clase de luz. Hablo de la oscuridad en la que estamos porque no conocemos la palabra de Dios. Por consiguiente, cada vez que escuchamos algo que crea duda en nosotros, no la identificamos porque no conocemos de la palabra de Dios. Vivimos en la oscuridad. Pero cuando venimos a la presencia del Señor, cuando empezamos a escuchar la palabra de Dios, alguien diga amén. Cuando empezamos a escuchar la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? Nuestra fe o nuestra confianza en el Señor empieza a crecer. Porque eso dice la palabra de Dios. Que la fe o la confianza en el Señor viene ¿cómo? Por el oír y el oír de su palabra. Llega un punto en que su vida se ilumina como este cuarto de toda la palabra que ustedes escuchan. Su fe en el Señor o su confianza en el Señor incrementa porque ustedes empiezan a conocer la palabra de Dios y empiezan a creer las promesas que el Señor tiene para nosotros. Ustedes saben, como buenos hijos de Dios, que debemos de escuchar la palabra para que nuestra fe incremente. Eso dice la palabra de Dios. La única manera en que la fe viene no es comprándola, no es de ninguna otra manera que escuchando, digan conmigo, escuchando la palabra de Dios. Si tú tienes un problema en este momento, debes de escuchar la palabra de Dios referente a ese problema para que tu confianza en Él, tu confianza en que Él puede solucionar ese problema, crezca. ¿Qué significa que mi confianza en Él crezca? Si yo le digo a Edson, en un mes, hijo, te voy a regalar, no sé, 3 trajes nuevos para que te puedas ir a trabajar bien vestidos. Edson me conoce, Edson sabe que yo no miento. Edson no necesita una prueba de que yo le voy a regalar 3 trajes. Él sabe que de acá a un mes voy a cumplir lo que le he prometido. Nosotros debemos de llegar a una confianza en el Señor que al leer su palabra, al leer la Biblia, sabemos que lo que Él nos dice lo va a cumplir. Pero ¿qué pasa? Hermano Oscar, me apaga una luz, por favor. Dejamos que las palabras que escuchamos fuera de la iglesia empiecen a influenciar en nosotros. La fe o la confianza en el Señor viene por oír la palabra de Dios. Y la duda o la desconfianza en lo que dice el Señor viene por oír lo que otros nos dicen. Apague otra luz, por favor. Si usted viene a la iglesia, a todos los servicios, son aproximadamente 4 o 5 horas que usted escucha la palabra de Dios. Si usted lee en su casa la Biblia o escucha mensajes de Pastor Ana, míos, o escucha la Biblia, usted incrementa sus horas de lo que recibe de la palabra. Y nuevamente, hasta que ustedes se cansen,
La palabra de Dios viene, la fe o la confianza en el Señor viene por oír la palabra de Dios. ¿Qué es la confianza en el Señor? Saber que lo que Él dice en su palabra lo va a cumplir. Un ejemplo, cree en el Señor Jesús y toda tu casa será salva. Trae tus diezmos a la iglesia y yo abriré la ventana de los cielos, dice el Señor, y derramaré abundantemente sobre ti. No tenemos prueba de eso. No tenemos prueba de que si yo creo en el Señor, toda mi casa será salva. La única prueba que tenemos es, digan conmigo, la palabra de Dios. Por eso es importante que creamos y que confiemos, que tengamos fe en lo que dice el Señor. Y como dijo Pastor Ana la semana que estuvo acá, que a mí me impresionó lo que dijo. La fe no solamente es importante porque me asegura que voy a recibir lo que Dios me promete. Mi confianza en el Señor no es importante solamente porque me da la seguridad de que voy a recibir lo que Él me ha prometido. ¿Por qué es importante la fe? Alguien dígame. Porque sin fe es imposible, digan conmigo, imposible agradar a Dios. Apágueme una luz más, por favor. Pero cuando estamos en nuestro trabajo, muchas veces hasta en nuestra casa, ¿cuántos se han dado cuenta que más tiempo pasamos en nuestra casa, en nuestro trabajo, que en la iglesia? Y empezamos a escuchar palabras sin buscarlas. No digo que ustedes vayan y prendan la tele y pongan las noticias y digan, voy a llenarme de duda esta noche. O ustedes se sientan a conversar en su trabajo a la hora del lunch y le dicen a sus compañeros de trabajo que no son cristianos, a ver, lléname de duda. No, ustedes hacen su vida como cualquier otra persona. Pero así como la fe o la confianza en el Señor viene por el oír la palabra de Dios, apágueme otra luz, por favor. La duda viene por escuchar las cosas que van en contra de la palabra de Dios. Y así como las luces se fueron apagando poco a poco, nuestra fe se puede ir apagando poco a poco. Ahora sí, préndanlas, por favor, todas. Por dejar que la duda entre en nuestra vida. Pastor Arturo, yo no dejo que la duda entre en mi vida. No lo hacemos premeditadamente, ¿sí se dice? Premeditadamente. Como les vuelvo a repetir, nadie se sienta con alguien y le dice, a ver, lléname de duda hoy. Digan conmigo, la duda no necesita invitación. La duda viene sola. La fe requiere que nosotros escuchemos y escuchemos y escuchemos la palabra de Dios. Sin embargo, la duda, digan conmigo nuevamente, la duda viene sola. ¿Cómo viene la duda? La duda viene por las circunstancias que vemos, por el oír de otras personas que no son creyentes y creen otra cosa y nos dicen que ellos creen que va a pasar esto o aquello. Les puse como ejemplo el jueves que Raquelita me vino y me preguntó si ya estaban construyendo el muro en México. Y le dije, Raquel, ¿de dónde me sacas eso? Que en la escuela había escuchado a los maestros, y no sé qué clase de maestros son esos, que le habían dicho que pronto iban a construir un muro. Hasta donde yo sé, creo que muchos de los maestros de Aurora y Cherry Creek no están de acuerdo con el presidente y por eso andan metiéndole a los niños esas cosas. Pero Raquel simplemente repitió algo que escuchó en la escuela. Papá, ¿y cuándo van a terminar de construir el muro? Me preguntó. Digan conmigo, la duda viene sola. El tema de hoy va a ser, mueve la duda de tu vida. Yo no había visto la importancia de estar atento a la duda que viene en mi vida. De la misma manera en que estamos atentos a que nuestra fe crezca, incremente, se haga más grande y que confiemos cada día más en el Señor, de la misma manera debemos de ver como un peligro en nuestra vida la duda. Debemos de ver como un peligro las cosas que escuchamos que van en contra de la palabra de Dios.
Sabemos qué es la fe, pero ¿sabemos qué es la duda? ¿Alguna vez se han puesto a pensar ustedes lo importante, si se puede decir de esa manera, no sé de qué otra manera decirlo, lo importante que es la duda? Lo importante en el sentido de cómo te afecta la duda. Tú puedes estar aquí escuchando la palabra de Dios todos los domingos, todos los martes, todos los jueves, y vas a tu trabajo y escuchas algo diferente a lo que se te dice acá. Las ventas han bajado, están despidiendo a los empleados de las empresas, están deteniendo a toda la gente en la calle para pedir papeles, y todo eso causa en ti duda. De la misma manera en que para traer la luz a este cuarto, a este salón, a esta habitación, tuvimos que remover la oscuridad con la luz, de la misma manera la duda puede remover nuestra confianza en el Señor e implantarse en nuestro corazón. Y llegado el punto, ustedes van a empezar a decir cosas que van en contra de lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver un ejemplo en la Biblia. Si me acompañan por favor a Lucas 1, del 5 al 25, por favor, en la traducción TLA. Vamos a ver un caso de cómo la duda tuvo una consecuencia. Digan conmigo, así como la fe, a ver, digan todos conmigo, así como la fe trae resultados, la duda también trae resultados. Por eso le digo que hoy quisiera que con la ayuda del Señor nos vayamos entendiendo la importancia de no dudar, la importancia de no permitir que la duda entre en nosotros, porque de la misma manera en que la fe o la confianza en el Señor nos trae buenos resultados, la duda también causa resultados. Es mentira eso que podemos decir, no importa, Pastor Arturo, mi fe es tan grande que yo puedo escuchar lo que sea y no va a cambiar. No. Porque hay ejemplos en la Biblia donde el Señor nos muestra que para Él era tan peligrosa la duda que la removía de donde Él estaba porque no la quería cerca de Él. Es tan importante que no digamos nada que vaya en contra de la palabra de Dios, que en este ejemplo que vamos a ver, la duda tuvo una consecuencia. Esa es la TLA. Dice así: Zacarías fue un sacerdote que vivió cuando Herodes el Grande era rey de los judíos. Prestaba servicio en el templo con el grupo del sacerdote Abías. Su esposa se llamaba Isabel y era descendiente del sacerdote Aarón. Isabel y Zacarías eran muy buenos y obedecían todos los mandamientos de Dios. Digan conmigo, ellos eran muy buenos y obedecían los mandamientos de Dios. Número 7. No tenían hijos, pues Isabel no había podido quedar embarazada y además los dos eran muy viejos. Número 8. Cierto día le tocó al grupo de sacerdotes de Zacarías el turno de servir a Dios en el templo. Los sacerdotes acostumbraban nombrar a uno del grupo para que entrara en el templo de Dios y quemara incienso en el altar. Para los que no conocen, esto es una costumbre que había en el pueblo de Israel. Ellos entraban al templo, los demás se quedaban afuera. Una persona designada y entraba al templo a prender los inciensos o a quemar el incienso para el altar del Señor. De eso está hablando en este momento. Esta vez le tocó a Zacarías entrar a quemar el incienso. Número 10. Mientras el pueblo se quedaba afuera orando. Número 11. De pronto, un ángel de Dios se le apareció a Zacarías al lado derecho del altar. ¿Con quién estaba Zacarías? Zacarías estaba solo. Entró al templo a prender el incienso. Fue su turno, le tocó a él hacer eso. Él entró al templo
y estando en el templo se le apareció un ángel de Dios. Número 12. Cuando Zacarías vio al ángel, tuvo mucho miedo y no supo qué hacer. Número 13. Pero el ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías. Dios ha escuchado tus oraciones. Digan conmigo, Zacarías estaba orando por algo. Y ahorita vamos a ver por qué estaba orando. Tu esposa Isabel tendrá un hijo y lo llamarás Juan. De ahí podemos deducir que Zacarías y su esposa estaban orando ¿para qué? Para tener un hijo. Le estaban pidiendo al Señor algo. ¿Qué le estaban pidiendo al Señor? Tener un hijo. ¿Usted le ha pedido alguna vez al Señor algo? ¿Usted le ha pedido al Señor alguna vez algo que sabe usted que el Señor se lo puede dar y se lo quiere dar? No hablo de esas peticiones de que la fulanita se enamore de mí. No, una petición que el Señor, ¿no es cierto? No esas peticiones de que le vaya a llamar a mi enemigo y se le reviente una llanta en el highway, no. Una petición que sabemos que el Señor nos la puede dar. ¿Saben lo que estoy hablando, no es cierto? Zacarías y su esposa estaban pidiendo algo y sabemos por la respuesta del ángel qué es lo que estaban pidiendo. El ángel le dijo: el Señor ha escuchado tus oraciones. Y de ahí continúa diciéndole lo que le iban a dar: vas a tener un hijo. Entonces Zacarías no lo agarraron de sorpresa, era algo que Zacarías estaba pidiendo, ¿no es cierto? Sí está claro eso. No tengas miedo, Zacarías, Dios ha escuchado tus oraciones. Tu esposa Isabel tendrá un hijo y lo llamarás Juan. Su nacimiento te va a hacer muy feliz y muchos también se alegrarán. Tu hijo va a ser muy importante ante Dios. No tomará vino ni cerveza y el Espíritu Santo estará con él desde antes de que nazca. Este niño hará que muchos en Israel dejen de hacer lo malo y obedezcan a Dios. Llegará antes que el Mesías y tendrá el mismo poder y el mismo espíritu que antes tuvo el profeta Elías. Su mensaje hará que los padres se reconcilien con los hijos y que los descendientes comprendan su error y sigan el ejemplo de los que sí obedecen. Además, preparará al pueblo de Israel para recibir al Mesías. Miren qué interesante cómo el ángel le dice a Zacarías lo que Dios tiene preparado para él. No solamente te voy a dar un hijo, te voy a dar un hijo con todas estas características. Un hijo que tú me estás pidiendo. Un hijo que cuando oraste, no sé si con tu esposa o oraste solo, se lo pediste al Señor. Y siendo un hombre religioso, Zacarías, él sabía el poder que tenía el Señor. Sabía de lo que era, sabía de lo que el Señor era capaz de hacer. Gracias. ¿Ok? ¿Cuántos de ustedes, gracias a la palabra de Dios, gracias a que ustedes han escuchado la palabra de Dios, saben lo que Dios es capaz de hacer? Y con esa garantía ustedes se lo piden. Señor, quiero una promoción en mi trabajo porque soy fiel a ti. Y tu palabra dice que con lo que yo pida en mi corazón tú me lo darás. Ustedes saben del poder de Dios, ustedes saben lo que dice la palabra de Dios y así se lo piden. Zacarías pidió algo. Sin embargo, digan conmigo, sin embargo. Número 18. Zacarías le dijo al ángel, digan conmigo, él vio sus circunstancias. Mi esposa y yo somos ya muy viejos. Le preguntó el ángel en algún momento: a ver, Zacarías, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes joven? ¿Te sientes viejo? ¿Te sientes hispano? ¿Te sientes paisa? ¿O te sientes como un hijo del Señor, el cual puede recibir lo que yo le quiero dar? Pastor Arturo, ¿por qué me lees estas historias? Porque quiero que ustedes se vean como lo que Dios nos llama que somos, sus hijos. Si eres hijo de Dios, tienes derecho a la herencia que Él tiene para ti. Pero muchas veces, como Zacarías, vemos nuestra circunstancia, nuestro cuerpo, nuestra apariencia y decimos:
No hay nadie que no. Esos güerillos tienen más oportunidad que yo. Ellos tienen papeles, hablan bien el inglés. Yo soy prieto, con el penacho. ¿Cómo me van a dar a mí ese puesto si ellos? Déjame decirte algo, tú eres hijo de Dios. Esa es la gran diferencia. Zacarías pidió algo que en su corazón él deseaba. Dios lo escuchó. Mandó un ángel a decirle, te voy a dar lo que tú quieres. Tu hijo va a hacer esto, va a hacer el otro, va a ser así, va a ser así. Y Zacarías escuchaba, pero al mismo tiempo la duda entró en su corazón porque vio su apariencia. Digan conmigo, la duda es peligrosa. La duda trae consecuencias. Zacarías le dijo al ángel, mi esposa y yo somos ya muy viejos. ¿Cómo sabré que todo pasará tal como dices? Zacarías estaba cuestionando la instrucción que estaba dando Dios. Zacarías quería una prueba de que Dios iba a hacer lo que le estaba prometiendo. Digan conmigo, acá está mi prueba. Acá está lo que necesito yo saber para tener la confianza en que lo que el Señor me dice que hará por mí, lo va a cumplir. Esta es nuestra prueba. Esto es lo que necesitamos para tener la seguridad de lo que el Señor dice que va a hacer por nosotros, lo va a hacer. Esta es nuestra prueba. Zacarías le dijo al ángel, mi esposa y yo ya somos viejos, ¿cómo sabré que todo pasará tal como dices? El ángel le respondió, yo soy Gabriel, ayudante especial de Dios. Él me envió a darte esta buena noticia. Miren el 20. Pero como no me creíste, no vas a poder hablar hasta que suceda lo que te dije. ¿Cuántos mudos habríamos acá ahorita si el Señor hiciera lo mismo con nosotros? ¿Cuántos mudos habría ahorita acá si nosotros actuáramos de la misma manera en que Zacarías actuaba? Dudando de lo que el Señor nos promete. ¿Cuántos de nosotros nos quedaríamos sin la habilidad de hablar porque dudamos de lo que el Señor nos quiere dar? Mira al que está a tu lado y dile, ¿tú dudas? No tú sudas, doña Florencia, ¿tú dudas? Digan conmigo, la duda es peligrosa. Digan conmigo, la duda viene sola. No necesitas meterte a algún lugar a adquirir más duda. La duda viene en el constante vivir de nuestra vida. Lamentablemente pasamos mucho más tiempo allá afuera, por decirlo de alguna manera, que en la presencia del Señor. Pasamos mucho más tiempo en el trabajo, en la escuela, en la calle, que en la presencia de Dios. Y es muy importante que ustedes entiendan esta tarde el problema que hay cuando la duda está cerca de nosotros. Marcos 5 del 21 al 43, por favor, y vamos a ver cómo es peligroso cuando hay duda cerca de nosotros, porque cuando hay duda cerca de nosotros, los milagros del Señor no pueden suceder. Pastor Arturo, ¿qué tiene que ver que haya duda acerca de mí? La duda hace, valga la redundancia, que dudes. Que dudes de lo que el Señor te dice es cierto, es posible o que puede suceder. Digan conmigo, la duda desagrada a Dios. Digan conmigo, la duda es el enemigo de mi fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios y la duda viene por escuchar cosas que van en contra de lo que dice
la palabra de Dios. Marcos 5 del 21 al 43 en la TLA, por favor. El título acá dice una niña muerta y una joven enferma. Muchos de ustedes conocen esta historia, pero vamos a leerla porque me interesa mucho que veamos aquí cómo el Señor evitó que la duda estuviera cerca de él para poder hacer un milagro. Jesús llegó en la barca al otro lado del lago y se quedó en la orilla porque mucha gente se juntó a su alrededor. Número 22. En ese momento llegó un hombre llamado Jairo, que era uno de los jefes de la sinagoga. Cuando Jairo vio a Jesús, se inclinó hasta el suelo y le rogó: mi hija está a punto de morir. ¿Cómo estaba su hija? Por favor, venga usted a mi casa y ponga sus manos sobre ella para que sane y pueda vivir. Si ustedes ya tienen tiempo con nosotros, dirán: Pastor Arturo, usted ya ha leído su historia muchas veces. Pero recuerden esto: la palabra de Dios viene ¿cómo? Por el oír, y el oír la palabra de Dios. La fe no viene por el oír a Pastor Arturo contar historias, chistes. No, la fe o la confianza en lo que puede hacer el Señor viene por oír la palabra de Dios. Viene por oír lo que el Señor ya hizo y lo puede hacer contigo. De esa manera viene la confianza en el Señor, por escuchar lo que en este libro está escrito. Si algo que identifica Perdón y Amistad Denver es eso: Biblia hasta que nos cansemos. Porque eso dice la palabra de Dios, que la fe o mi confianza en Él viene a través de escuchar su palabra. Y la fe es la única que me puede ayudar ¿a qué? A vencer el mundo. Y sin fe es imposible agradar ¿a quién? A mi esposa, no, a Dios. Entonces es importante que escuchemos y que leamos la palabra de Dios, porque es la única que nos da la confianza en Él y es la única que nos garantiza que estamos agradando al Señor. Y le rogó: mi hija está a punto de morir, por favor, venga usted a mi casa y ponga sus manos sobre ella para que sane y pueda vivir. ¿Cómo sabía este señor que con que el Señor Jesús pusiera sus manos sobre ella, su hija sanaría? Porque estuvo escuchando lo que el Señor Jesús hacía. Tal vez vio al Señor Jesús hacer algo similar con alguien. Número 24. Jesús se fue con Jairo. Mucha gente se juntó alrededor de Jesús y lo acompañó. Número 25. Entre la gente iba una mujer que había estado enferma durante 12 años. Vamos a saltar al donde continúa la historia de Jairo. 29, 31, ahí. Espérate, 33, 35. Ustedes pueden leer lo que sigue la historia, es muy importante también, pero por el tiempo vamos a ir avanzando. 35. Jesús no había terminado de hablar cuando llegaron unas personas. Pasó lo que pasó en la parte donde no leímos. Jesús, recuerden que la última parte fue que empezó a caminar con Jairo en dirección a la casa de Jairo para ver a su hija, ¿no es cierto? Número 35. Jesús no había terminado de hablar cuando llegaron unas personas desde la casa de Jairo y le dijeron: su hija ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro? ¿Cómo estaba la hija de Jairo? Muriendo. Y estas personas llegaron y le dijeron que estaba muerta. Número 36. Jesús no hizo caso de lo que ellos dijeron. Digan conmigo: Él no se dejó influenciar por la duda. Jesús no hizo caso de lo que ellos dijeron, sino que le dijo a Jairo. Mucha atención con lo que le dijo. Mucha atención con lo que le dijo. Mucha atención con lo que le dijo. No tengas miedo, solamente confía.
En otras palabras le dijo, no dudes, no dudes. No hagas caso de lo que ellos dicen. Muchas veces nosotros, mis queridos hermanos, no nos damos cuenta que lo que escuchamos nos afecta y nos hace dudar de lo que el Señor ya nos ha dicho. Oiga, Jairo vino y le dijo, Señor, mi hija está enferma. Ven, ora por ella para que viva. Dígame usted si él no tenía la confianza suficiente en que el Señor podía hacer algo por ella. No le dijo, ven, a ver si puedes hacer algo. Date una vuelta por mi casa a ver de repente si la tocas, ella se sana. No, él le dijo, ven y tócala, porque cuando tú la toques, ella va a sanar. Él tenía la seguridad de que el Señor Jesús podía hacer algo por su hija. ¿Sí me están entendiendo? Pero caminando a la casa de él, se acercan esas personas que nunca faltan, que tenemos muchos en el trabajo, en la calle, entre las amistades, y te dicen, ¿sabes qué? Ya deja al maestro tranquilo. Tu hija ya murió. Ya no lo molestes. ¿Ya para qué? Y el Señor Jesús le dijo algo muy importante. No hagas caso, no tengas miedo, solamente confía. Oigan, está un señor con una confianza en lo que el Señor Jesús podía hacer por su hija. Y vienen sus vecinos, sus amigos, los que vivían con él, no sé, y le dicen, ¿sabes qué? Tu hija ya se murió. ¿Cuántos de ustedes no dudarían de que ya no hay nada que se pueda hacer? No tengas miedo, solamente confía. No tengas miedo, no dudes. No dejes que la duda entre en ti, Jairo. No escuches lo que otros te están diciendo. No le des cabida a la duda en tu corazón. Mantente firme en lo que tú crees. ¿Qué era lo que él creía? ¿Qué era lo que él creía? Que su hija iba a ser sana. Eso era lo que él creía. Eso era lo que él creía, que su hija iba a ser sana. Mi querido hermano, mi querida hermana, en el transcurso de tu vida va a haber momentos en que aún teniendo tú una palabra de Dios, va a venir una duda y te va a cruzar. De ustedes depende si dejan que esa duda entre en ustedes. El Señor Jesús le dijo, a ver, no tengas miedo, solamente confía. No le dijo, a ver, vamos a apurarnos porque vamos a llegar antes que... No. No le dijo, ya se murió, ¿y ahora qué hacemos? Él no le prestó atención a lo que decían las otras personas. Voltea al que está a tu lado y dile, a veces no hay que prestarle atención a lo que dicen otras personas. Voltea al que está a tu lado y dile, si es duda lo que te quieren decir, no prestes atención. Si lo que te están diciendo va en contra de lo que dice la palabra de Dios, no prestes atención. Jairo fue que el Señor Jesús y le dijo, Señor, ven a mi casa, toca a mi hija y ella sanará. Jairo tenía una palabra, digan conmigo, Jairo tenía una palabra. Jairo confiaba en el Señor. Y empezó a caminar con el Señor en dirección a su casa para que el Señor Jesús sanara a su hija. Pero la duda, digan conmigo, la duda viene sola, se cruzó en su camino. Ya deja al Señor tranquilo, ya tu hija se murió. Los que conocemos realmente el poder de Dios, sabemos que eso en nada afectó lo que el Señor Jesús iba a hacer. El Señor Jesús no dijo, chale, hubiera caminado más rápido, hombre. Hubiera tomado el bus porque caminando no llegué a tiempo. El Señor Jesús no dijo, oye, vamos corriendo más rápido porque... No, el Señor Jesús dijo, ¿sabes qué? A ver. No hagas caso. No dejes de confiar. Yo le digo a alguien esta tarde, no hagas caso a la duda
no dejes de confiar. La duda viene sola. La duda se te va a cruzar. La duda va a venir por aquí. La duda va a venir por allá. Es tu responsabilidad aferrarte a lo que dice la palabra de Dios. No tengas miedo, solamente confía. 37, muy importante. Algo que deberíamos de hacer nosotros, pero a veces es difícil hacerlo, pero deberíamos de hacerlo. Y solo permitió que lo acompañaran Pedro y los dos hermanos de Santiago y Juan. ¿Por qué? Porque son los que creían como él. No te rodees de gente que no cree como tú crees. No te rodees de gente que no cree como tú crees. No te rodees de gente que no cree como tú crees. Dile que está a tu lado, y no voy a mirar porque no quiero que nadie se sienta atacado. No, dile que está a tu lado, no te rodees de gente que no cree como tú crees. Dame, ¿ya no quieres que siga leyendo? Ya no quiere que siga leyendo, dámeles. El Señor Jesús se rodeó de la gente que creía lo que Él podía hacer. Oigan, en esta historia ahí. Y solo permitió que lo acompañaran Pedro y los dos hermanos Santiago y Juan. Cuando llegaron a la casa de Jairo, ahora, acuérdense que mucha gente seguía al Señor. Eso lo dijo al principio. Muchos seguían al Señor. Pero Él solo le permitió a dos que lo acompañaran. Porque no todos los que lo seguían creían en lo que Él podía hacer. Perdón, 3. Y solo permitió que lo acompañaran Pedro y los dos hermanos Santiago y Juan. Cuando llegaron a la casa de Jairo, vieron que la gente lloraba y gritaba y hacía mucho alboroto. Eso es lo que hacen los que dudan. Digan conmigo, eso es lo que hacen los que dudan. Lloran y gritan y hacen mucho alboroto. Digan conmigo, los que dudan, lloran y chillan y hacen mucho alboroto. Eso es lo que hacen. Porque no tienen su confianza en el Señor. Si tú tienes tu confianza en el Señor, tú estás tranquilo, en paz, relajado, porque el Señor está contigo. Entonces Jesús entró a la casa y le dijo: ¿por qué lloran y hacen tanto escándalo? La niña no está muerta, solo está dormida. Número 40. La gente se burló de Jesús. Digan conmigo, los que dudan se burlan de nosotros. Digan conmigo, los que dudan se burlan de nosotros. Perdón. La gente se burló de Jesús, entonces Él hizo que todos salieran de allí. Algo que deberíamos hacer nosotros también. La gente se burló de Jesús, entonces Él hizo que todos salieran de ahí. Luego entró en el cuarto donde estaba la niña, lo acompañaron los padres, obviamente porque ellos creían que el Señor Jesús podía hacer eso, y 3 de sus discípulos. Tomó de la mano a la niña y le dijo en idioma arameo, Talita cum. Eso quiere decir, niña, levántate. Número 42. La niña, que tenía 12 años, se levantó en ese mismo instante y comenzó a caminar. Cuando la gente lo vio, se quedó muy asombrada. Mucha información en esa historia. Cuando tienes una palabra de Dios, no dudes. Cuando tienes una palabra de Dios, no permitas que nadie te haga dudar. Cuando tienes una palabra de Dios, no permitas que nadie diga nada que vaya en contra de lo que la palabra de Dios dice. Yo quiero que hoy nos vayamos esta tarde con esto. La fe
viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Necesitamos buscar la palabra de Dios para que nuestra fe incremente. Necesitamos estar oyendo la palabra de Dios para que nuestra fe incremente. Necesitamos estar oyendo la palabra de Dios para que nuestra fe, nuestra confianza en Dios aumente. Pero, digan conmigo, pero, la duda viene sola. Nadie se sienta a decir, a ver, hoy voy a recibir una porción de duda. Hoy voy a recibir mi porción diaria de duda. Nadie busca la duda, pero la duda viene sola. Por eso es que es muy importante que identifiquemos qué es lo que debemos de dejar de oír y qué es lo que debemos dejar que entre en nuestro corazón. Amén. Es muy importante que creamos en la palabra de Dios. ¿Alguien dice gloria a Dios? ¿Aprendimos algo? Gloria a Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros y cerrar nuestros ojos y vamos a hoy pensar en lo que la palabra de Dios dice acerca de nuestras finanzas, acerca de nuestros bienes, acerca de nuestro sueldo. Yo sé que todos los que estamos aquí sabemos exactamente lo que dice la palabra de Dios respecto a nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Yo no necesito convencer a nadie para que dé, no necesito convencer a nadie para que dé más de lo que en su corazón el Señor ha puesto. Solamente quiero recordarles que la palabra de Dios dice que traigamos nuestros diezmos a su casa. No porque el Señor necesite tus diezmos, no porque el Señor necesite más calles de oro o qué sé yo. No. Traemos nuestros diezmos a la casa del Señor porque de esa manera le demostramos a Él nuestro compromiso con Él para que Él pueda cuidar el otro 90% que nos queda. Todo lo que tenemos viene del Señor. No hay nada que tú tengas que el Señor no te haya dado. No hay absolutamente nada que tú tengas que el Señor no te lo haya dado. Él solo te pide para proteger el otro 90% y para saber que tú estás en pacto con Él el 10% de lo que tú ganas. Y Él nos promete que Él abrirá la ventana de los cielos y derramará abundantemente sobre nosotros. Yo diezmo, digan conmigo, yo diezmo, porque quiero que el Señor abra las ventanas de los cielos y derrame abundantemente sobre mí. Yo sé que el Señor hoy te habló y te dijo, lleva tu diezmo, hijo mío, hija mía, para que yo pueda de esa manera abrir las ventanas de los cielos y derramar abundantemente sobre ti. Es la única manera en que el Señor puede cumplir su promesa, cuando tú haces tu parte. No podemos esperar que el Señor cumpla una promesa sin que nosotros no hagamos la parte que nos corresponde. Eso es de los diezmos. Pastor Arturo, ¿y la ofrenda? La ofrenda es cuando uno viene y siembra. La palabra de Dios nos dice que el que siembra mucho, recibirá mucho. Y el que siembra poco, poco recibirá. Después de que has dado tus diezmos, cuando vienes a ofrendar al Señor, cuando traes tu ofrenda al Señor, esa es tu semilla. Que el Señor nos promete y nos dice que Él multiplicará. Que Él multiplicará lo que tú siembres. Y eso, mi querido hermano, yo quiero que los pongas a prueba al Señor hoy. Que siembres para que Él vea cómo puede multiplicar lo que tú siembras en esta tarde. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos pides que te pongamos a prueba en esto. Que traigamos nuestro dinero, nuestras finanzas a tu presencia y que tú las multiplicarás. No solamente para que tengamos más dinero, Señor, sino para que podamos ayudar a los que más nos necesitan. Para que podamos ayudar a los que financieramente no son tan prósperos como nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos das esa bendición de que vas a multiplicar lo que hoy traigamos. Yo declaro, Señor, que aquí todos hemos recibido una palabra de Dios, todos hemos decidido desde antes de venir qué es lo que vamos a traer. Y si tú aún no estás decidido, deja que el Señor te hable, deja que el Señor te diga exactamente qué de lo que traes es para Él. Y no solamente que se quedará con Él, sino que Él multiplicará para tu beneficio. Te damos gracias, Señor, y declaramos que todo lo que demos hoy, tú lo multiplicarás en el nombre de tu Hijo Jesús. Y todos decimos un fuerte amén. Por favor, levanten la mano los que necesiten un sobre. Yo quisiera que los sugieres repartan sobre a todos los que están aquí presentes. No
dejes esta oportunidad de dar algo hoy para de esa manera probar qué es lo que el Señor puede hacer con tus finanzas. ¿Qué les parece si damos un fuerte aplauso al Señor por nuestras ofrendas? Y quisiera de esta misma manera pedir a la familia Chica Saldaña, así está bien dicho, Chica Saldaña, que pasen al frente, por favor. Vamos a presentar esta tarde a un bebé hermoso, Andy Alejandro, que ha venido vestido para la ocasión. ¿Qué les parece? Un fuerte aplauso, por favor, a la familia Chica Saldaña. Vamos a presentar a este bebé delante del Señor. Quisiera que mi hermano Alfredo me ayudara. Él se llama Andy Alejandro. Pueden subir, por favor, aquí si alguien quiere tomar fotografías. Y después de esto, yo le voy a pedir a los jóvenes que pasen para tocar esa canción de La Mostaza. Antes de irnos, quiero que todas la escuchen otra vez. Vamos a ponernos acá. Si alguien quiere tomar fotografías. Ustedes saben que lo que hacemos en este momento es presentar delante del Señor a este bebé y de alguna manera poner delante de él su vida, saber que el Señor lo va a proteger, saber de que sus padres se comprometen a que él esté desde muy niño en las cosas del Señor. Este momento es muy importante porque no solamente, miren cómo me mira, así es, no es solamente porque oramos por el bebé, sino porque de alguna manera sus padres saben la importancia que es que el niño empiece desde muy pequeño a estar en las cosas del Señor, desde muy pequeño que empiece a escuchar lo que el Señor dice de él. Vamos a ponernos de pie, por favor. ¿Qué les parece si extienden sus manos aquí al frente? Y el hermano Alfredo me va a ayudar a orar por él. El bebé se llama Andy Alejandro. Muy buenas tardes, y todos podemos poner nuestra mano derecha hacia el frente. Dios Todopoderoso, te presentamos a Andy Mendoza. Gracias, Señor, porque tú lo conociste desde el vientre de su madre. Sabías que este día lo íbamos a estar presentando, y que, Señor, tú vas a cuidar desde hoy y toda su vida y sus caminares, en donde quiera que él ande, mi Dios Todopoderoso. Arma forjada no va a penetrar sobre de él. Caminará de acuerdo a tus estatutos, mi Señor, y ni ambulancia ni policía sabrán su dirección. Y esto lo decimos, Señor, porque va a caminar conforme a tus estatutos, mi Señor. Te pedimos también, Dios Todopoderoso, por sus padres, para que les llenes de sabiduría, para que lo puedan llevar de acuerdo a tu palabra, mi Señor. Y que todos los que están aquí presentes, que son amigos, parientes y toda la congregación, le da la bienvenida en tu precioso nombre, en el precioso nombre de nuestro amado Jesús de Nazaret. Amén. Felicidades, muchas gracias. Una foto. Alfredo.
Vamos a orar para ser despedidos. Si gustan quedarse para la última canción, va mucho en tono con lo que hemos estado hablando. ¿Qué les parece si inclinan sus rostros, cierran sus ojos? Vamos a ser despedidos. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por esta tarde. Gracias por esta oportunidad que nos diste hoy de estar aquí en tu presencia. Gracias por tu palabra, Señor, que es la única que nos puede cambiar, nos puede transformar y nos puede traer esa seguridad, Señor, que tenemos en que lo que tú dices se cumplirá. Gracias te damos, Padre, y declaramos que ninguna arma forjada contra nosotros prevalecerá. Que tus ángeles acampan a nuestro alrededor y nos protegen, y que esta semana veremos tus maravillas. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, y todos dicen un fuerte amén. Los esperamos hoy a las 6:30, Sí, si pueden estar con nosotros. Gloria a Dios. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. 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 Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. 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 Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. 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 Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. 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 Tú le dirías a la montaña,
montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete. Se moverá, se moverá, se moverá, esa montaña se moverá, se moverá, se moverá, esa montaña se moverá, se moverá, se moverá, esa montaña se moverá, se moverá, se moverá.